Hay historias misteriosas que aparecen de la nada, como esta que traigo en este video. Antes de contar la historia, unas preguntas que tienen que ver con esta historia. Porque una familia americana que vive en los Estados Unidos un día sin más decide venir a Madrid a vivir. Sin amigos, ni parientes, nada, de nada que los vincule con Madrid, y sin embargo vienen a Madrid y prácticamente se encierran en un piso de la calle Pez sin salir de allí. Se marchan de Estados Unidos a toda prisa después de haber trabajado él, como figurante en la película La Semilla del Diablo. Esto lo dice el documental como 40 veces, como si quisieran decirnos algo oculto con todo esto. La historia de una familia, a partir de un contenedor de basura. Descubrió un tesoro en la basura. Hace 10 años un operario de la limpieza encontró tirados en un contenedor cientos de fotografías, cartas, documentos que llamaron su atención. Empezó a investigar y descubrió a una peculiar familia de artistas estadounidenses que emigró a España en los años 70. Con todo el material ahora, ha escrito un libro. Esta es la historia de una familia que acaba en la basura. Hace 10 años Francisco Gómez, un fotógrafo que había trabajado de basurero en Madrid, encuentra tirado en la calle todo un tesoro. Aparte de fotografías había ropa, objetos, cartas. Yo cogí lo que pude, lo metí en una caja y me lo llevé a mi casa, relata Francisco. Eran fotos extrañas, sin conexión alguna, pero los protagonistas parecían ser siempre los mismos. Francisco investigó y el puzzle comenzó a ordenarse. Todas las fotos pertenecían a una familia, los Modlin. Padre, madre e hijo, era una familia americana de artistas con una sola idea en la cabeza: convertirse en famosos. Margaret, la madre, era pintora. Elmer, el padre, actor. Y Nelson, el hijo, en el que volcaron todas sus frustraciones. Buscaron la fama en Hollywood, pero no se les abrieron las puertas. Emigraron a España a principios de los años 70 a una casa del centro de Madrid. En el bar de enfrente todavía les recuerdan. Vivieron allí casi encerrados. Y la madre, Margaret, pintó la mayoría de sus cuadros usando como modelos a su marido y su hijo. Elmer, el padre, siguió intentándolo como actor en el cine español, casi siempre como extra y en películas del Destape. Ninguno consiguió pasar a la posteridad. Los tres murieron con pocos años de diferencia, y todos sus enseres acabaron en la basura en el 2003, cuando Francisco se los encontró en la calle. La historia de los hombres está escrita en los contenedores de basura. Cuando yo era basurero y abría una bolsa, podía hacerme una idea de lo que había pasado allí. Francisco ha escrito un libro con la excéntrica historia de los Modlin, y lo va a publicar buscando financiación a través de crowdfunding. Un libro que intentará proporcionarles la fama que no consiguieron alcanzar en vida. Los Modlin eran una familia de artistas americanos que se afincaron en Madrid en los años 70. Margaret era pintora. Elmer, actor de reparto en Hollywood, y su hijo Nelson, modelo, actor y locutor de radio. Obsesionados con la fama, murieron con el sueño incumplido de que Margaret fuera reconocida como la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos. En junio de 2003, efectos personales y fotografías de su álbum familiar aparecieron arrojados en la calle del Pez de Madrid, en pleno barrio de Malasaña. Yo me encontré por casualidad las fotografías de esta extraña familia. En mis 6 años trabajando de basurero nunca vi nada igual. Esas fotografías cambiaron mi vida. Durante 10 años he reconstruido la fascinante historia de esta familia a partir de la observación de aquellas imágenes que encontré. Las fotografías me llevaron a personas que les conocieron y me ayudaron a localizar los lugares donde habitaron. Durante esa investigación paranoica, el puzzle se fue formando y descubrí que los Modlin estuvieron implicados en toda la historia del siglo XX y parecieron esparcir pistas para que fueran localizadas por alguien que contara su increíble odisea. He tenido la oportunidad de ver los cortos premiados por la Comunidad de Madrid y me aportó más razones para afirmar lo anteriormente escrito. El documental de Sergio Oxman, que es una auténtica joya, porque en una historia para los Modlin, 2012, la ficción y la realidad se dan la mano, como en la existencia misma, en donde a veces es más cierto lo que deseamos ser que lo somos, y precisamente eso que queremos ser y no somos condiciona más nuestra vida cotidiana que lo que realmente pertenece a la realidad. Algo así les ocurre a los Modlin del documental de Sergio Oxman, una ficción que parte de un hecho real y con todos los componentes para ser inquietante y suscitar curiosidad.
El argumento surge de los objetos encontrados en un contenedor de basura en la madrileña calle del Pez, una calle estrecha y oscura alejada de cualquier glamour, y son esos objetos los que llaman la atención del fotógrafo Paco Gómez y los que demandan contar su historia, una historia que adquiere una dimensión diabólica, cuando conocen que el que aparece en las fotos es Elmer Modlin, un figurante sin frase que participó en la escena final de La Semilla del Diablo, 1988, de Roman Polanski, una secuencia especialmente perturbadora en la que la duda que acompaña a toda la película se convierte en una certeza y Rosemary, a lo que da vida Mia Farrow, acepta a su hijo aunque haya parido al mismísimo hijo de Lucifer. Para mí es la película más desacenadora que he visto y Elmer Modlin estaba allí. Después de aparecer en La Semilla del Diablo, 1988, Elmer Modlin huyó con su mujer Margaret y su hijo Nelson a un país lejano. Encerrados en un piso oscuro, Margaret se dedicó a pintar la llegada del apocalipsis, tomando a Nelson, su hijo, y a Elmer como modelos. 30 años después, cientos de fotografías y documentos íntimos de la familia aparecieron tirados en la acera como un rompecabezas, esperando a que alguien imaginara una historia para los Modlin. Lo más importante es que veáis el documental porque merece realmente la pena, pero a falta de su visionado nada mejor que las palabras de Sergio Oxman para que nos aproxime y nos ponga en antecedente de qué vamos a encontrar cuando veamos una historia para los Modlin, 2012. En el 2003 cientos de fotografías y objetos íntimos de una familia norteamericana aparecieron tirados cerca de un cubo de basura en la calle del Pez. Una de las personas que pasaban este fin de tarde por la calle, el fotógrafo Paco Gómez, se sorprendió con el tipo de material. Fotografías en que un hombre y un chico aparecían en posturas raras, algunas veces desnudos. Cartas manuscritas, algunas de ellas firmadas por el escritor Henry Miller. Bocetos de cuadros. Paco y su amigo Jonas Bell se pusieron a investigar esta familia. Años después me pasaron el material invitándome a dar una forma cinematográfica a la vida de esta familia. De entrada se planteaban cuestiones quizás insalvables. ¿Cómo hablar de gente a la que no conocí? ¿Cómo ordenar un material aparentemente inabarcable? La única relación que yo tenía con esta familia pasaba por la ficción. Elmer Modlin había trabajado en La Semilla del Diablo, de Roman Polanski, una película que nos encantaba a los guionistas. Parecía claro que nuestro único nexo de unión con esta familia debería ser el motor de la pieza en la que nos disponíamos a trabajar. Si nos hubiéramos ceñido estrictamente a lo que salió de la investigación, hubiéramos hecho un retrato acartonado de estos personajes. No se trataba de hacer un inventario de pasajes de sus vidas, sino crear una sensación de quiénes fueron. Para eso, trabajamos mezclando investigación con imaginación. Una vez terminada la película, hay como una pasta, un magma indisociable, y el resultado, a pesar de la disparidad de ingredientes, es real. Hemos trabajado 3 años para encontrar la película. Hubo 20 versiones totalmente distintas la una de la otra. Un día, viendo una exposición en el Reina Sofía, me deparé con fotografías de manos sujetando fotografías y tuve un flash. Había que dar importancia a la fisicidad de las fotos encontradas en la basura. Además de imágenes, eran papel arrugado, envejecido, y eso se perdía cuando las imágenes eran escaneadas y digitalizadas. A partir de eso fue surgiendo la idea de unas manos que enseñasen fotos y una voz que contase una posible historia, como si se tratase un trilero actuando en directo. La familia de los Modlin cumplió su destino y pocos días después de la muerte de Margaret, Nelson, que puso kilómetros por medio de la oscura vivienda del centro de Madrid, murió joven fulminado de un ataque al corazón y Elmer pereció en un incendio en su propia casa. Os animo a ver una historia para los Modlin, 2012, recibió el premio danzante en el Festival de Huesca y acaba de ser galardonada de nuevo en el Festival Curtas Vilado Conde, Oporto, una de las citas más importantes del mundo en el panorama del cortometraje internacional, que no es poco decir. ¿Y qué decir de Sergio Oxman? Solo que estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías como espectadores. Sociedades secretas satánicas.
Resulta muy gracioso mirar por televisión a personas que dicen son brujos o satanistas. Aparecen con 4 velas negras diciendo tonterías. Pobre gente estos que dicen ser satanistas. No tienen ni idea de nada. El verdadero satanismo es secreto, pasando sus secretos de sacerdote a iniciado también sacerdote. Sus rituales es uno de los mayores secretos de esta humanidad. Su lenguaje escrito es secreto. Su vocabulario escrito es secreto. Muchas personas piensan que estas sociedades secretas son muy ricas. Pero el secreto de sus secretos solo se pasa si hay linaje de sangre. El poder de estos rituales satánicos es muy real. Una de las personas que tenía este conocimiento era el señor Corralo. No diré más de esta persona pues su nombre es mejor no tocar. Por esta razón los satánicos de la televisión son tan graciosos. No tienen ni idea de lo que dicen, y mucho menos conocimiento de nada. Con sus rituales y conocimiento pueden abrir puertas hacia el inframundo que es el antimundo. Pero solo un 10% de las veces que intentan abrir estos portales dimensionales por donde entran demonios lo consiguen. Pues ni teniendo el conocimiento secreto es sencillo. Por esta razón llevan tiempo detrás de una máquina que sea capaz de abrir puertas hacia este antimundo. La máquina que está detrás de todo esto es el CERN. Pero en una ocasión un director de cine alemán mostró por primera vez un escrito satánico auténtico, en una película de los años 20 llamada Nosferatu. Por esta razón esta película se intentó destruir todas sus copias y su director quedó marcado. Yo muestro en este video ese escrito satánico, sin que nadie pueda saber qué es lo que pone. Faltaría su piedra roseta. ¿Tiene tintes ocultistas el robo de la cabeza del director de Nosferatu? La decapitación del cadáver de F.W. Murnau podría estar relacionada con los detalles misteriosos que rodean a la adaptación apócrifa de Drácula. El cadáver del director de cine mudo F.W. Murnau ha sido profanado. Alguien abrió el ataúd de metal donde reposaba su cuerpo embalsamado y lo decapitó en el cementerio de Stahnsdorf, a unos 20 kilómetros de Berlín. Las tumbas de los hermanos del director, situadas muy próximas a la suya, no fueron profanadas, y junto al ataúd se encontraron restos de cera, lo que hace pensar en un móvil de tipo ocultista. La dificultad de descansar en paz. El triste destino de los restos de Murnau se ha convertido a lo largo de hoy en trending topic tuitero debido a lo estrafalario del caso. Se da la circunstancia, sin embargo, que la biografía del director alemán está llena de rumores, maledicencias y detalles escabrosos, empezando por su propia muerte en un accidente de tráfico en 1931, con solo 42 años de edad. Murnau, nacido en 1888 en Alemania, es uno de los grandes nombres del expresionismo alemán, la corriente artística condenada por los nazis como arte degenerado y que, en su vertiente cinematográfica, tiene representantes tan míticos como el gabinete del Dr. Caligari. En Alemania, Murnau rodó, además de su increíble adaptación de Drácula, un extraordinario Fausto en 1926. Emigró a Hollywood en 1926 y filmó 3 películas más, entre ellas Amanecer, 1927, que arrasó en la primera edición de los Oscar debido a su revolucionario empleo del lenguaje cinematográfico. Una semana antes del estreno de la que sería su última película, Tabú, Murnau tuvo un accidente de tráfico en Los Ángeles, en el que falleció debido a un fuerte golpe en la cabeza. El chofer era un criado filipino de 14 años. Abiertamente gay, como tantas otras personalidades del Hollywood de aquellos años, su muerte fue la comidilla de la industria tal y como refleja el cotilla oficial de la época, Kenneth Anger, en su imprescindible Hollywood Babilonia. Murnau había contratado como criado a un bello muchacho filipino de 14 años llamado García Stevenson. Las viperinas lenguas de Hollywood no tardaron en afirmar que, cuando el vehículo se salió de la carretera, Murnau estaba practicando una delicada fellatio sobre García. Un morboso detalle que añade folclore y extravagancia a la figura del director de Nosferatu. Cinta, que a su vez, tiene unos cuantos puntos de interés muy enigmáticos. Sinfonía de la Noche. La historia oficial de Nosferatu, 1922, es sumamente turbia. Se trata de una adaptación no oficial de la novela Drácula de Bram Stoker, que adapta elementos de la trama, personajes y, por supuesto, la figura del terrorífico vampiro para componer una película soberbia. El primer gran clásico del cine de terror pero, de naturaleza pirata. Durante décadas, Florence Stoker, viuda del autor de la novela, persiguió las pocas copias que iban quedando por el mundo con el fin de quemarlas y hacerlas desaparecer del mapa. Por suerte, coleccionistas y exhibidores, conscientes de que el público de la época caía subyugado a los pies del grotesco vampiro colmilludo, fueron esquivando los requerimientos legales de la viuda, consiguiendo que la película fuera sobreviviendo.
Pero además de esta turbia carrera, hay otro detalle. Nosferatu fue producida por Prana Film, una compañía creada con el único fin de sacar adelante la película, y constituida por destacados miembros de sectas ocultistas. El primero y principal, Alvin Grau, que figura en los créditos de Nosferatu como diseñador de decorados y vestuario. Pero su participación va mucho más allá. La idea de adaptar Drácula, la producción de la película y la mayoría del contenido esotérico de esta proceden de Grau. Después de la Primera Guerra Mundial, Grau se introdujo en los círculos ocultistas berlineses y fundó en 1921 junto a Enrico Diekmann la productora Prana Film. Perteneció a la OTO, la sociedad esotérica que llegó a comandar nada menos que el mago Aleister Crowley en fechas muy próximas a la entrada de Grau en la orden, aunque a este le repugnaban las ideas anticristianas de Crowley, que por entonces se hacía llamar la Gran Bestia 666. Pese a ello, la influencia de Crowley se hace palpable en algún libro de Grau, teosofista convencido, como el libro de la Hora Cero, 1925. Estas bases ocultistas empapan la película de la productora Prana Film desde el mismo nombre de la compañía. Prana es un término sánscrito que habla de la fuerza o fluido vital, lo que muchos pensadores han identificado con la sangre y que tan íntimamente relacionado está con la mitología vampírica. Esta idea se transmite a la película, donde Nosferatu no es exactamente un monstruo chupasangres, sino una especie de cuerpo astral desprovisto de vida. Grau bebió aquí de las ideas del alquimista medieval Paracelso, y por eso se disuelve al entrar en contacto con la luz solar. Ese trasfondo ocultista de Nosferatu se plasma no solo en estas ideas abstractas, sino en detalles como las cartas que se intercambian Nosferatu y Not, repletas de signos incomprensibles y que muchos afirman que podrían obedecer a un código ocultista aún sin descifrar. Volvemos a Murnau. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Luciano Berriatúa, posiblemente nuestro mayor experto en cine expresionista alemán, afirma en su libro Nosferatu. Un film erótico ocultista espiritista metafísico, que fueron las palabras que Grau utilizó para definir la película en su día, que Murnau era ateo y no estaba muy interesado por el ocultismo. Pero sí que estaba muy interesado por hacer películas y le gustaba el cine fantástico. El interés de Murnau en el aspecto oculto de Nosferatu es, pues, muy tangencial, pero como tantos otros directores de cine, de Roman Polanski a Orson Welles, no necesariamente vinculados a la práctica de la magia, supo usar ese halo de misterio para que las imágenes de Nosferatu fueran crípticas y fascinantes. Puede que la decapitación del cadáver de Murnau no sea más que una salvajada sectaria por parte de unos tronados con túnicas. Pero no hace falta sacar a la luz una conspiración mágica para detectar en esta profanación el inquietante aroma de lo oculto. El mismo que empapa cada fotograma de Nosferatu.